El chamán no teme a la muerte, porque la muerte camina con él y la muerte forma parte de él y la está viendo todos los días cuando sale a la naturaleza y puede ver algún árbol que ha muerto, puede ver un ave que ha muerto, puede ver cómo se van transformando las estaciones del año, cómo van muriendo y renaciendo. Entonces, de alguna otra forma, el ser humano se ha alejado de esa verdad y quiere anular esa verdad que hay de la vida con respecto a la muerte, queriendo separarla, queriendo decir la muerte no tiene nada que ver con la vida, cuando no hay nada más certero que aprender a vivir comprendiendo que la muerte forma parte de nuestra experiencia de vida. Y es como ese dicho que dice que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja, porque sabe que está ahí y sabe que obviamente forma parte de la experiencia. Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el chamán y la relación con la muerte, ya que esto es uno de los grandes tabús del ser humano y hay un miedo muy grande con respecto al experimentarla, ya sea a través de su propia vida, como la vida de su familia o su entorno. Entonces, la mirada del chamán con respecto a la muerte es algo que nos puede nutrir muchísimos a nosotros, ya que en la actualidad tenemos una percepción de la muerte totalmente equivocada a lo que es, y sobre todo en Occidente, que se ve la muerte como algo totalmente negativo, como algo que no debería suceder y que somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de que esto no suceda. Incluso sostener a familiares que ya están a punto de partir, que es tan fuerte la situación que experimentan las familias, que están dispuestas a hacer cualquier cosa, incluso a poder sostener a un familiar entubado entero por el miedo que ellos tienen a que ese ser se vaya de este plano, aun cuando ese ser probablemente ya quiere irse. Y ustedes habrán notado que hay muchas personas que sienten ya a cierta edad el deseo de irse relacionando con la muerte de una forma más cercana, diciendo, ya siento que me quiero ir, y pueden escuchar su entorno con el miedo que les brota interno de decir, no lo digas eso, vamos a hacer lo que sea para salvarte, y todas estas cosas que, si bien tienen una lógica humana, la comprensión del chamán va a traer luz para que puedas sanar ese miedo a la muerte y poder comprender cómo la muerte forma parte de la vida. Porque es importante la mirada del chamán con respecto a la muerte. Esto es algo que el espíritu me ha venido hablando en este tiempo, por eso se los quería compartir. Y es que el chamán vive a través de la muerte. Es su forma de percibir la vida, la muerte también, como parte natural de la experiencia humana, ya que él la está viendo todo el tiempo en su día a día. O sea, en su conexión con la naturaleza, el chamán sabe que la muerte forma parte de su experiencia. Entonces, él cada día que se levanta, ustedes habrán visto que de forma evolutiva el ser humano tenía que salir a cazar. Entonces, esa caza que él hacía para poder traer alimento a su familia tenía que ver con la muerte de un ser vivo, con el ser salir a cazar un animal, en muchos casos, para poder de esa forma tener su alimento. Entonces, la muerte forma parte de esa experiencia. Ahora, nosotros podemos decir, sí, pero como nosotros como seres humanos hemos evolucionado. Nosotros tenemos que comprender que muchos de los alimentos que nosotros comemos tienen que ver con ese proceso de la muerte. El hecho de que nosotros no la veamos, cómo se produce, cómo produce esto de que lo que llega a nuestra casa, a nuestras alacenas, no quiere decir que quite justamente el proceso de muerte que hay en la forma en la que nosotros percibimos la vida. Entonces, en uno de estos días que salió a la naturaleza, el espíritu me habló de forma muy clara y fuerte con respecto a la relación del chamán con la muerte. O sea, la muerte forma parte de su experiencia de vida. El chamán no teme a la muerte, porque la muerte camina con él y la muerte forma parte de él. Y la está viendo todos los días cuando sale a la naturaleza y puede ver algún árbol que ha muerto, puede ver un ave que ha muerto, puede ver cómo se van transformando las estaciones del año, cómo van muriendo y renaciendo. Entonces, de alguna otra forma, el ser humano se ha alejado de esa verdad
y quiere anular esa verdad que hay de la vida con respecto a la muerte, queriendo separarla, queriendo decir la muerte no tiene nada que ver con la vida, cuando no hay nada más certero que aprender a vivir comprendiendo que la muerte forma parte de nuestra experiencia de vida. Y es como ese dicho que dice que la muerte está tan segura de vencer que nos da toda una vida de ventaja, porque sabe que está ahí y sabe que obviamente forma parte de la experiencia. Y esto es muy importante para que nosotros podamos comprender por qué debemos aprender a amar. Hay muchas personas que van a ver en el momento del sepelio, de la muerte de alguien, cómo en ese momento empiezan a llorar desgarrados. Y uno dice, mira cómo lo amaba, la amaba tanto, que mira cómo se está desgarrando en el cajón. Y eso en muchos casos no es más ni menos que todo lo contrario. Es que no había amor ahí. Y que justamente como no había amor, no se había expresado ese amor en vida, en el momento que ese ser parte, brota de lo más profundo de mí, esa impotencia, ese miedo y todo eso contenido que debería haber salido como expresión de amor a ese ser mientras estaba vivo. Entonces toda esa presión emocional que está de yo no haber mostrado amor, de no haber sido expresivo, de no haber podido mirar a los ojos a la persona y haberle dicho que la amaba, sino que los juicios que tenía con respecto a cómo debería haber vivido, de la forma en la que eligió vivir, que esa no era la forma adecuada, hizo que yo me fuera alejando de esa persona. Entonces cuando la persona muere, el sufrimiento que emerge dentro de nosotros es tan potente por el hecho de haber estado tan alejado de esa persona. Mas, sin embargo, el ser humano está tan lejos de la muerte en su comprensión que cree que eso es amor. Y mucha gente se desgarra llorando en esos momentos en los cuales, fíjense en la palabra, pérdida, se ve la muerte como una pérdida de algo, cuando realmente la muerte es una transformación del ser humano, ¿sí?, a volverse energía como tal. Y esto es tan claro y es tan puntual, y yo lo he visto en muchas sesiones, de cómo podemos ir en una regresión o cómo podemos conectar y podemos justamente revivir esas memorias de ese ser que entre comillas partió. Y esto lo saben muchas personas que experimentan, que aún sin creer en nada con respecto a la espiritualidad ni estas cosas, y hasta algunos son muy científicos, no pueden negar que luego de la muerte han podido ver a su madre, a su padre, a algún abuelo, sienten su presencia y choca con su realidad, choca con lo que ellos creen y sostienen de cómo funciona la vida. Y es que realmente nosotros tenemos que comprender que la muerte es una muestra más de amor de la vida. Por eso es que la muerte, el saber que nosotros nos vamos a morir y la forma en la que el chamán percibe la muerte, de estar caminando con ella, al verla en cada momento, ¿sí?, al saber que en muchos casos, como no tiene los recursos modernos, él tiene que salir a cazar, y como parte de salir a cazar, él está relacionado con la muerte de forma continua. Esa relación que él tiene con la muerte le hace agradecer más la vida, le hace comprender más por qué debe mostrar amor hacia los que están vivos a su alrededor. Y este es el problema, que cuando el ser humano niega la muerte, la rechaza, la quiere separar, quiere hacer que eso no exista, lo que no comprende es que se quita la posibilidad de amar que nos da la muerte. Porque la muerte, el saber que nos vamos a morir, fíjense en algo, es lo único seguro que nosotros tenemos en este plano, saber que nos vamos a morir. ¿Sí? Es la única certeza que tenemos. Nosotros en los demás todo puede cambiar, todo puede modificarse, trabajo, cultura, edad, lo que sea, todo se modifica. Pero todo apunta hacia ese lugar, hacia la muerte. Entonces, cuando nosotros comprendemos que la muerte es algo con lo que tenemos que aprender a caminar, que tenemos que aprender a valorar, empezaremos a derrumbar los juicios que hay en Occidente con respecto a la muerte. Dejaremos de tenerle tanto miedo y por ende podremos disfrutar más de la vida, ya que ninguna persona que le teme a la muerte puede experimentar la vida. Esa persona siempre se encontrará sobreviviendo,
siempre se encontrará sobreviviendo en su trabajo, en su familia, con respecto a su fuerza para poder transformar su economía. Porque fíjense en que la muerte no solo queda en un acto de partir de este plano, sino que la muerte es algo en lo que sucede en nuestro cuerpo todos los días y de forma continua. Si nosotros pudiéramos mirar la naturaleza que nos rodea, que es lo que enseña el chamán y comparte su percepción de la vida, es que todos los días nace y muere, entre comillas, un día. Y cada día es una posibilidad de vivir, como también es una posibilidad de morir. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la mayor muestra de amor hacia la vida es llevarnos bien con la muerte. Porque todos los seres que están a nuestro alrededor van a experimentar la muerte. Y la única forma de poder pararnos delante de ellos en el momento en el cual les toque partir es que nosotros podamos haber hecho todo lo que teníamos que hacer con respecto a la relación con la muerte, primero en nosotros mismos. Porque cuando uno aprende a valorar la muerte, aprende a acercarse, a amarla, a contemplarla, a verla como un acto sagrado de la vida, es cuando puede acercarse a sus seres queridos y puedes mirarlos a los ojos con el amor que nace de la comprensión de que ese ser humano va a partir de este plano y a través de eso poder amarlo. Entonces, con la fuerza de la naturaleza que nos enseña esto y el llamado de chamán que me dio la vida y que a través de él puedo compartirles estos mensajes y esta comprensión de la naturaleza, observa a tu alrededor y ten la valentía que tiene el ser humano que puede observar la naturaleza con profundidad. Ten la valentía de poder saber y comprender y aceptar que todo tu entorno, si no partes tú antes, van a partir ellos, ¿sí? Y cuando esto suceda, tu mirada debe ser una mirada de respeto hacia la muerte, y no de temor, y no de enojo, y no de ira. Porque sobre todo en Occidente es extraordinario cómo muchas personas, después de la muerte de alguien, pueden quedarse con un odio, con un enojo por décadas. Pueden dejarse de hablar con hermanos, con familias, por decir, no, es que vos tendrás que haberlo cuidado de otra manera, es que fue tu culpa por lo que esto sucedió. Esto pasó porque si vos hubieses hecho algo diferente a lo que has hecho, esto no estaría sucediendo, porque no hay una comprensión profunda de la muerte. Entonces, no hay nada que nos acerque a vivir más muertos en vida que la no comprensión de la muerte. Entonces, la muerte es algo que tenemos que mirar a la cara. La muerte es algo que nosotros tenemos que permitir que forme parte de nuestra experiencia, ya que cuando nosotros rompemos con el velo de la muerte, del miedo a la muerte, es que podemos aprender a amar desde un estado mucho más profundo que el que tiene que ver con el que se gesta y el que se vive como negación a la muerte. Entonces, este contenido en particular es para que puedas mirar a la muerte a la cara, que la puedas mirar con el amor que existe detrás del hecho que parece doloroso y que puedas resignificar todo lo relacionado a la muerte, ya que en Occidente está tan mal vista la muerte, está vista con tanto juicio, que eso no nos permite amar, que eso nos separa, nos divide, nos genera muchísimo dolor y sufrimiento. Entonces, observa a tu alrededor y si tienes miedo a la muerte, reconoce que hay miedo a la muerte. Ese miedo a la muerte puede venir porque no quieres cambiar de trabajo, porque la muerte también es un simbolismo con el que nosotros cargamos. La muerte de no querer ver que mi hijo se vaya de mi lado a vivir a otro lugar, porque eso genera una muerte en mí de la imagen que yo tengo de mi hijo y de lo que mi hijo provee en mi vida. La muerte del matrimonio en el cual yo estoy, ese simbolismo que se produce de que si yo termino esta relación voy a tener que enfrentarme a la vida con la muerte de lo que yo creía que era matrimonio y de la forma en la cual se tenía que vivir. La muerte de tener que moverte hacia un lugar que nunca pensaste que te iba a mover. Todas esas son muertes simbólicas que para el ego y para nuestra estructura son
iguales que la otra muerte que nosotros conocemos como física. Entonces, el acercarnos a poder comprender la muerte desde un lado más profundo, el cual nosotros conocemos en la actualidad, es lo que nos va a llenar de vida. Y te lo vuelvo a decir para que lo puedas integrar. Escucha con atención lo que te voy a decir. El hecho de que puedas integrar la muerte como parte de la vida, lo que significa poder quitar el velo del miedo, del juicio, del dolor, va a hacer que puedas amar y amarte con mucha mayor profundidad. Porque el hecho de saber que hay algo que está ahí y que nos está esperando a todos en este plano, nos está esperando a todos. Y tienes que saber, y la muerte viene por tu vida, por la vida de tu familia, viene por la mía y viene por todos. Y eso es algo que nos tiene que llenar de amor, ¿sí? Nos tiene que llenar de amor para con nosotros y para con nuestro entorno y para que nuestra experiencia de vida sea lo que nosotros más valoremos, sabiendo que nos vamos a ir de aquí. Y eso es lo que hacen los genios y los grandes. Es que ellos viven la vida como si fuera el último día y la experimentan con esa fuerza y con esa energía. Y es por ende el motivo de las grandes ideas, porque no están basadas en el miedo a la muerte, sino en dejar un legado de vida. Entonces, hay una película que se me vino el otro día cuando el espíritu me hablaba sobre la muerte, y para hablarme sobre la muerte, obviamente, me tuvo que llevar a afrontar ese miedo a la muerte, a mí en persona, con diferentes experiencias que viví, que me puso la muerte y me mostró la relación que yo tenía con la muerte. Y a través de esa relación que me estaba mostrando, me mostraba el miedo que había hacia mí, hacia la muerte, y por ende el miedo que había hacia vivir. Y es una película de un actor muy famoso para las personas, sobre todo que tienen más de 35 y 40 años. Se llama Depredador. Y ahí hay uno de los actores que en este momento no me puse a estudiar porque no quería traer esa información así tan estudiada. Pero esta persona que va en búsqueda, digamos, su grupo, si no vean a la película, sobre todo ese pedacito, porque la película es más de acción popular, como ya se conoce, algo que, por ejemplo, a mí en particular no es algo que me guste ver mucho, pero resulta que van a la selva y hay un ser que ellos no podían, no era humano, no era de este plano. Entonces, todos que eran la mayoría personas que habían estado en la fuerza, demás personas que estaban acostumbradas a batallar, a ver la muerte en las guerras y demás, resulta que se encuentran con este ser de otro plano, lo cual generaba en ellos un miedo. Y ahí entre medio de ellos estaba uno de los guerreros, era chamán, tenía esta conexión con la vida más profunda. Entonces, en un momento, él se da cuenta de que había un ser por ahí que los venía a matar. Entonces, Arnold Schwarzenegger, el actor principal, le pregunta, como que le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Y él le dice, hay algo ahí detrás que no lo podemos ver, como diciendo, no puede ser identificado por nuestros sentidos. A través de la materia no es algo fácil de ver. Y resulta que empiezan entre ellos a rumorear que había miedo en él. Y dicen, es imposible que haya como una sensación de miedo a él, porque él no le teme a nada. Y es porque justamente él tenía una conexión con la vida más profunda que la que tenían los demás. Entonces, en un momento de la película, esa situación de miedo que parece que él empieza a sentir como chamán, como un ser conectado con la naturaleza, él en un momento deja el grupo y dice, déjenme, y se va directamente hacia ese ser, sabiendo que ese ser lo podía matar. Pero ¿cuál es el punto acá? También sabiendo que él como ser humano no podía vivir con ese miedo a la muerte. Y esto es lo profundo, no es porque él termina en la película muriendo, pero el tema no es si él muere o salía vivo, porque esa es la concepción que nosotros tenemos los humanos. Sí, como que tenemos esta idea de las novelas, de la película, de que si él es buena persona y hay un enemigo, él tiene que salir con vida. Y no se trata de eso, sino más bien se trata de que él
dentro de lo que él era como ser, él comprendía muy bien que no podía vivir con el miedo a la muerte. Entonces, como esa sensación lo estaba persiguiendo dentro de sí mismo y él la podía sentir por encima de lo que los demás que estaban ahí armados y su grupo, su tropa, podía percibir, él sabía dentro de sí mismo que él tenía que ir a afrontar eso, porque no iba con su esencia. Entonces, esos son valores muy profundos del ser humano y esa parte es un fragmento real de cómo se experimenta la vida. Y por eso es que uno no puede experimentar la vida con miedo a la muerte. Entonces, si tienes algún familiar que por el motivo que sea, por enfermedad, porque no elige quererse tratar, por la edad que tiene, o por el motivo que sea, le esté tocando experimentar algo relacionado que despierte en tu vida ese miedo a la muerte y esa desesperación de no sé qué voy a hacer. Muchas personas, y lo he escuchado hasta de mi propia familia, de un integrante de mi familia, decir, yo se llega a morir tanto, yo me muero. Y eso es un rechazo hacia la muerte, por ende es un rechazo hacia la vida. Y ningún ser humano puede experimentar la vida si le tiene miedo a la muerte. Entonces, este es un mensaje de amor. Es el mensaje, uno de los mensajes más profundos que existe del amor. Abrazar la muerte. Ya que el que abraza la muerte puede abrazar la vida en todos sus estados. Y por ende puede nutrirse de toda la fuerza que da la vida cuando alguien no le teme a la muerte. ¿Sí? Cuando una persona no le teme a la muerte, está llena de vida. Porque lo único que condiciona al ser humano a que no pueda vivir de forma plena su experiencia de vida es la muerte. Y sobre todo no es la muerte en sí, es la concepción que yo tengo de la muerte y el miedo que nace de no querer que esa experiencia se produzca en nosotros. Entonces, la muerte es algo que todos los seres humanos debemos sanar. ¿Sí? Es algo que todos los seres humanos debemos sanar y es una obligación en nosotros. Si no, ese miedo nos arrastrará a que nunca vivamos y nos llevará a grandes conflictos que incluso nos llevarán a la muerte, porque hay mucha gente que por miedo a la muerte vive enferma y es la que más se medica y es la gente que más propensa está a morir, los que le tienen miedo a la muerte. Por eso observen algo. Si tienes un familiar de mayor de 80 años o personas que están arriba de los 70, 80 y mientras más grandes son, ustedes van a notar algo en particular de esas personas. Y es que tienen un rechazo enorme y hasta un odio cuando les ponen a una empleada a que les quiera decir cómo vivir. Porque está matando la esencia que a ellos le dio esos 80 y 90 años de vida. Y los hijos se entran en un conflicto enorme, como diciendo, es que mamá, es que papá, te queremos ayudar, hacerle caso al médico, hacerle caso a la enfermera, hacerle caso a la chica que te está cuidando, es que estamos pagando, estamos haciendo todo lo que podemos. Y ellos todavía no comprenden, en algunos casos, que eso sucede, porque realmente cuando le ponen a alguien a que lo cuide, están matando una parte de su esencia, y es la esencia que los ha hecho vivir tantos años. Entonces, es por eso que hay que respetar también la muerte, porque por el deseo que nosotros tenemos de que las personas vivan como nosotros queremos, podemos sostener a seres mayores, adultos, ancianos, demás, en un estado de muerte en vida, nada más que porque nosotros nos sanamos el miedo a la muerte. Y hay muchos casos de que hay muchas personas que no se mueren por tener miedo de abandonar a sus hijos y cómo saber cómo le va a ir a sus hijos. Personas de 80, 90 años que no se quieren morir porque tienen miedo de lo que va a pasar con su hijo y por eso pelean hasta con la muerte. Por el miedo que tienen a decir, ¿cómo le va a ir a mi hijo si me voy yo de aquí? ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir su economía? ¿Quién lo va a cuidar? Porque todavía siguen haciendo el rol de madre a esa edad, cuando realmente a esa edad uno lo que tiene que hacer es estar conectado con la vida desde donde uno la puede experimentar y poder soltar. Y eso es mucho de responsabilidad, en muchos casos, de los hijos, al poder mirar a sus padres a la cara con tanto amor, de saber que si ellos eligen como forma de vida
el querer experimentarla de una manera diferente a la que yo creo, quien debe sanar soy yo. Eso. Y saber que cada familiar que nosotros tenemos no es nuestro. Por eso no se queda cuando nosotros queremos. Y por eso ningún familiar va a vivir la vida que nosotros queremos de la forma que nosotros queremos. Porque cada experiencia es única. Cada ser humano, su experiencia es única. Por lo tanto, su relación con la vida y con la muerte es única. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar, a valorar y amar la muerte. Y Occidente tiene que romper la estructura que tiene de la muerte lo antes posible para poder empezar a vivir. Porque es extraordinario la inmadurez que hay en Latinoamérica y sobre todo en todo Occidente con respecto a la muerte. Cómo no se respeta la muerte. Y recuerden, siempre que no se respeta la muerte, no se está respetando la vida. Entonces tenemos que aprender a sanar la muerte en nosotros para de esa forma poder experimentar la vida, ¿sí? Entonces, este es el llamado, este es el camino, este es el mensaje. El chamán es un ser que vive, se relaciona y experimenta la muerte como algo cotidiano. Y ojo, no es negativo, todo lo contrario, está lleno de vida porque está experimentando la muerte desde ese lugar, desde ese espacio, sabiendo que está ahí, sabiendo que espera por todos nosotros y que no es un fantasma al que hay que huirle, sino todo lo contrario, es una experiencia de la cual nosotros formamos parte y es la experiencia que nos marca por qué nosotros debemos amar y cuánto debemos amar. Así que este espacio, este contenido, con la autoridad que me da la naturaleza de poder expresarlo, porque lo expreso con la fuerza y la autoridad que me da la naturaleza, la fuerza de la cual formamos parte y nos ha creado, con esa autoridad, con esa fuerza, con esa energía que está puesta ahí para que nosotros podamos sanarnos, es con la fuerza y con el poder que está por encima de la fuerza, con la que les comparto el mensaje y de esta forma todos podamos sanar ese miedo a la muerte, que es innato prácticamente en el ser humano, por la forma en la que nos relacionamos con la vida. Así que sal a caminar, observa la naturaleza, observa sus cambios y observa que la muerte forma parte de la experiencia de vida. Así de esa forma puedes llenarte del amor que existe cuando un ser humano ha podido vencer dentro de sí mismo el miedo a la muerte, ¿sí? Ese miedo que tiene que ver con un miedo psicológico, ¿sí? Familia, los aprecio mucho. Bienvenidos a esta nueva etapa, a este nuevo ciclo, donde hablaremos de forma profunda también del chamanismo, de la naturaleza, de la experiencia, de la relación del ser humano con la naturaleza. Y nos vamos a acercar a ir a lo profundo de la naturaleza, comprendiendo sus mensajes, sus códigos, los secretos que la naturaleza tiene para nosotros en este tiempo donde estamos tan alejados de ella. Y es cuando más la naturaleza nos está llamando. Este es el tiempo de acercarnos a ella para poder comprender que en la naturaleza, todo lo que nos han enseñado en el colegio, en la universidad, en la naturaleza lo podemos aprender en cuestión de semana. La naturaleza tiene una fuerza tan potente, el poder, que puede romper nuestros paradigmas de las relaciones, de los ciclos, de cómo se ve la vida y demás, en cuestión de días. Solo una observación hacia la naturaleza es suficiente para cambiar nuestras vidas. Y con esa fuerza y con ese poder de justamente del agua, del aire, de la tierra, del sol, es con la energía que comparto este mensaje para que pueda llegarles a ustedes y les pueda transformar. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.